Diarismo. Colosos de papel. Pasado y presente de la industria periodística impresa global. Alrededor de 220 años después de haber comenzado a tomar relevancia social creciente, no podría sostenerse que los periódicos sean ancianos decrépitos. Ni siquiera hoy, cuando se engalla la sociedad digital. En sentido cultural, industrial y comercial, son primos hermanos del libro. Dieron nombre al oficio apasionante que produce sus contenidos, lo mismo que los de los medios de comunicación que les han secundado en la historia y en la actualidad conforman con ellos, genéricamente, la prensa, el periodismo. Son eso que reedita cada mañana al chucho pavloviano, en todo el mundo los aguarda, los busca, los recibe y consume una hueste empedernida de ciudadanos, metida en un sillón, ante el escritorio, a la vera de una taza de café, sobre el volante, al ajetreo del transporte público o mientras el bolero se afana, con envidiable parsimonia, curiosidad, avidez o pavor. No sobra decirlo, son de papel y, si M. Celoan tenía razón, su potencial mediático deriva, en parte, de que el papel es un medio caliente que sirve para unificar horizontalmente los espacios, y tanto en los dominios políticos como del ocio. Pero, sobre todo, como empresas significan bocadillos para el irrefrenable apetito corporativo el cual saliva frente a una industria global que, no obstante considerársele hace tiempo en estadio crepuscular, vende un promedio de 391.6 millones de ejemplares diarios. Como producto de mercado, surgieron a lo largo de la primera revolución industrial, 1760 a 1840, y han conseguido navegar manteniendo un sitio todavía prominente en esta intensa modalidad de revolución industrial que es la era informática. Los paradigmas históricos, guerras, crisis, repliegues y transiciones, les han dejado su impronta y ellos, como factores sociales, han protagonizado y dejado huella también en dichos paradigmas, muy en la dialéctica ampluana de, modelamos nuestras herramientas y luego éstas nos modelan a nosotros. Tal cual los pícaros de novela renacentista, los diarios son acomodaticios, dúctiles respecto de las coyunturas, actores ya oscuros, autoritarios, ridículos y patéticos, ya libertarios vanguardistas, demócratas y sublimes. Ese andar los constituye cada vez. Todo ello, lo que de condición humana poseen, explica que nadie sea capaz de tener una visión desapasionada de los periódicos, ni periodistas, ni gobernantes, ni ciudadanos. Son héroes o villanos, alternativamente, no hay principio ni final. Siempre, si al cabo consiguen remontarse a sí mismos y desempeñar con eficacia su rol de intermediarios entre los factores de poder y la colectividad, se les considera redimidos. Y vuelta a empezar. Así se explica, por ejemplo, que en los últimos meses lo mismo The New York Times, The Washington Post y USA Today que El País o Daily Mirror hayan tenido que disculparse ante sus lectores, bajando el testuz de vacas sagradas de la comunicación mundializada, abochornados por excederse, omitir, tergiversar y aún fabular. En una primera reflexión, lo que se concluye es que un gran diario jamás para de construirse, es una sofisticada pieza colectiva, en donde la mira se mantiene fija en armonizar los intereses legítimos del dueño o la corporación, los editores, los reporteros y la comunidad a la que se debe, respecto de la misión superior de garantizar el derecho a saber de las personas. Si lo hace en forma más o menos permanente consigue credibilidad, que es lo que en última instancia sale a ofertar al mercado. Suena romántico, pero en un momento en el que la tendencia es hacia la liquidación de empresas independientes, muchas de ellas familiares, mantener esa noción de producto periodístico no es sencillo. La mística que caracteriza respalda a un medio y permea a todos sus componentes humanos vive en riesgo permanente de sucumbir, al hallarse inserta en el que el magnate irlandés Tony O'Reilly describió como el negocio que concentra el mayor número de tiburones por metro cuadrado. Aún en América Latina, la marcha hacia la diversificación y bursatilización de las empresas mediáticas y la concentración del capital es ineludible. Roberto Rock, vicepresidente y director general editorial del diario mexicano El Universal, da cuenta de una escena dramática y reveladora que tuvo lugar en Washington en octubre de 2002. A instancias de El Universal, se organizó un seminario para el Grupo de Diarios de América, que reúne a los 14 o 15 mejores periódicos de la región, al que fueron convocados latinoamericanólogos de Washington, y uno de los más lúcidos se sentó a la mesa y expuso ante aquellos señorones, reyes en sus países. Aquí están presentes los dueños de los principales periódicos latinoamericanos, déjenme decirles una cosa, hagamos este mismo foro dentro de 5 años y si ustedes siguen siendo los únicos dueños de sus medios significa que estos se hallan en vías de extinción. Si no abren la propiedad a otros inversionistas, a las grandes corporaciones, sus periódicos van a morir, si no es que están muriendo ya. Con los Murdoch, los Berlusconi, los Herzog, los Mon, los Lagardère, los O'Reilly, los de Polanco y otros caníbales corporativos a la casa de medios que engrosen sus holdings, aquellos dueños editores del tercer mundo reunidos en Washington, como cientos a lo largo del planeta, deben haber perdido paz interior.
En el encuentro por un periodismo de calidad, bajo el tema ética y profesionalización en México, se abordó también el asunto de la concentración corporativa de medios y sus implicaciones para la democracia. No hubo conclusiones sólidas al respecto, pero fue evidente que forma parte de la agenda de los periodistas y tendría que ser lo de la de los ciudadanos. El problema de la concentración y multimediatización, que pueden ocurrir de forma paralela, pero no necesariamente, es que se desvirtúa la función social de los medios, porque el interés de comunicar algo no está referido al derecho a la información sino a una gama de intereses relacionados con el control social y la manipulación para engrosar la sociedad de consumo. El tópico pasa por los periódicos. Enrique Ginsberg dice de los medios masivos de comunicación que la constante acusación que se les hace como alienantes y enajenantes es cierta, pero requiere la aclaración de que ellos no son más que transmisores de contenidos producidos sí ex un marco social que requiere de tal enajenación y alienación, para no confundir las causas con los instrumentos utilizados. Pero resulta obvio que, si los medios son actualmente una institución hegemónica en el proceso de ideologización, sean utilizados de manera prioritaria y logren los resultados más efectivos y visibles en la producción del hombre alienado. Los medios están siempre presentes como difusores y productores de contenidos alienantes, como transmisores de una alienación socialmente determinada. No solo difunden abundantemente certámenes deportivos con la significación que estos tienen en la sociedad presente, sino que producen todo tipo de programación buscando crear ídolos / modelos donde los hombres depositen sus deseos, se identifiquen y se alejen de la realidad concreta para huir a mundos de ficción. Si se les aplica la lógica de Ginsberg, los diarios impresos tienden a emular a los medios electrónicos no solo nutriéndose de sus contenidos, sino empaquetando la información con un sedazo de espectacularización. Este es solo uno de los principios básicos para entender luego su papel como instrumentos de alienación y enajenación. En una perspectiva latinoamericana, formular un top 10 de los grandes periódicos a nivel mundial exige considerar, además de aquella armonización que confiere credibilidad a un diario de la que se hablaba, los que han sido capaces de mantenerse a flote en los mares encrespados del gran capital especulativo y mantenerse a flote garantizando el derecho a saber de la gente y logrando rentabilidad financiera. B. Los que han alcanzado presencia internacional en el mercado noticioso latinoamericano, y C. Aquellos que además de poseer las dos cualidades anteriores tienen un tiraje y una presencia social significativos. Desbrozado de una cierta manera el terreno, la propuesta de Top 10, provocativa de suyo por arbitraria, queda del siguiente modo. The New York Times, Estados Unidos. The Washington Post, Estados Unidos. The Guardian, Gran Bretaña. El País, España. Le Monde, Francia. Corriere della Sera, Italia. Bild Zeitung, Alemania, Asahi Shimbun, Japón. O Globo, Brasil. Clarín, Argentina. En descargo de lo que de caprichosa pudiera tener esa selección de 10 grandes, ha de apelarse al esfuerzo de sistematización de John C. Merrill. Hace 36 años, en la élite de la prensa, grandes periódicos del mundo, el actual profesor emérito de periodismo por la Universidad de Missouri Columbia presentó un estudio basado en cierta revisión hemerográfica y en entrevistas con especialistas en temas de política, educación, ciencias y artes de diversos países, para sustentar una lista de los 40 diarios más representativos del mundo, atendiendo a su calidad informativa. Por cierto, en ella incluye al mexicano Excelsior Hoy Cadáver Insepulto, y la encabezan, así enumerados. 1. The New York Times. 2. Neue Zürcher Zeitung, Suiza. 3. Le Monde. 4. The Guardian. 5. The Times, Gran Bretaña. 6. Pravda, URSS. 7. Renmin Ribao, People's Daily, República Popular China. 8. Borba, Yugoslavia. 9. El Osservatore Romano, el Vaticano. 10. ABC, España. Esta selección, de la cual forman parte diarios del otro lado de la cortina de hierro, es replanteada por Merrill 3 décadas más tarde y menos de 10 años después de zanjada la Guerra Fría, cuando la humanidad tenía tiempo globalizándose atropelladamente. Con tal finalidad, aunque menos exhaustivo, aplicó una encuesta entre dirigentes políticos, universitarios y periodistas de 25 países, para conocer los periódicos globales del fin de milenio. Su segundo Top 10, publicado en la revista Global Journalist, es este. 1. The New York Times. 2. Neue Zürcher Zeitung. 3. The Washington Post. 4. Independent, Gran Bretaña. 5. Süddeutsche Zeitung, Alemania. 6. Le Monde. 7. Asahi Shimbun. 8. Los Angeles Times. 9. Frankfurter Allgemeine, Alemania. 10. El País. De acuerdo con esto, pasaron la prueba del tiempo y se mantuvieron en la lista los dos primeros, se coló al tercer lugar The Washington Post, relegando al sexto a Le Monde. The Guardian fue sucedido en el cuarto sitio por The Independent, también británico. En la quinta y la novena posiciones aparecen dos alemanes. En la séptima un japonés y en la octava otro estadounidense.
En la décima el país desbancó a su compatriota ABC. No aparece ya un solo diario de una nación exsocialista. Son interesantes las anotaciones de Merrill acerca de las constantes que definen a un periódico de élite global. Una de las principales alude al perfil de la clientela. Los lectores de los diarios de élite global tienen mayor interés en relaciones internacionales, negocios globales, ciencias, artes y humanidades, en comparación con la audiencia más localizada y de distribución masiva de algunos periódicos. Según él, la mayor parte de los diarios de élite global aparece en 4 de los lenguajes mundiales: inglés, alemán, español y francés. Son publicados y circulan en las naciones más avanzadas económicamente. En suma, el diario de élite global tiene una apariencia cosmopolita, un tono serio, sofisticación lingüística y una preocupación por la cultura. Sobre todo, está presentado para proyectar esta seriedad a través de la tipografía, el diseño y las gráficas. El académico brasileño Rosando Coleman Audas, director de la Cátedra Nat de Periodismo en la Universidad de Texas en Austin, piensa que hacer listas de este tipo ha dejado de estar de moda. Hice un Google ahora mismo acerca de ese tema y solo me apareció una lista, además de que es muy difícil establecer un criterio fijo sobre eso. No conozco la metodología de Merrill, pero con la diferencia de lenguas tú puedes tener una idea de que el diario japonés Asahi Shimbun, por ejemplo, es un buen periódico y quizá esa percepción esté más bien basada en su versión digital en inglés. Y no es solo el asunto de la lengua, sino también la consistencia. Un periódico no se vuelve un gran periódico por unas cuantas condiciones de calidad. Tiene que mantener una calidad consistente durante un determinado periodo, y aún eso varía, pues hasta los grandes periódicos del mundo experimentan altibajos. Como ACE, aparte de la de John C. Merrill, no existe ninguna otra medición seria sobre la calidad de los diarios a nivel mundial. Un reto es pensar si los periódicos que conforman el top 10 expuesto aquí librarían la prueba de ser sometidos a ciertos parámetros que desembocan en el asunto general del derecho de la sociedad a saber. Para contribuir a fijar esos parámetros fueron entrevistados Rosando Coleman Audas, de la Universidad de Texas en Austin, Roberto Rock, ejecutivo de El Universal, Ernesto Villanueva, presidente de Libertad de Información México, AC, y Justin Lewis, codirector de la Escuela de Periodismo, Medios y Cultura de la Universidad de Cardiff y articulista de The Guardian. A propósito, uno de los diarios del top 10 formulado aquí y de la primera lista, la de 1968, de John C. Merrill. Calmón Alves define como principales puntos de referencia el nivel de independencia editorial de un periódico, la separación entre opinión y noticia, y una política editorial consistentemente comprometida con la calidad. La otra cosa que será cada vez más un parámetro, y que está cobrando fuerza no solo en el caso de los periódicos, sino de los media en general, es la expectativa del público sobre mayor transparencia, es decir, la necesidad de los lectores de que los medios hagan públicos sus métodos de trabajo y sus criterios editoriales, y sean capaces de asumir y corregir sus errores. Sobre todo después de la crisis de credibilidad por la que atraviesa la prensa en Estados Unidos, el tema de la transparencia se afirma entre los parámetros de la agenda. Y en esto también influyen la tecnología y la organización de la sociedad civil. El hecho de que The New York Times, que siempre fue contra la figura del ombudsman, haya creado uno aunque con otro nombre es importante, lo mismo que el que antes haya hecho su análisis y publicado su mea culpa sobre la guerra. Otro rasgo que define a un gran diario es, para Calmón Alves, la cobertura amplia de la comunidad a la que sirve, de la país y del mundo. No hay un periódico de calidad en el mundo que pueda vivir dependiendo solo de las agencias de noticias y no tenga una buena red de corresponsales extranjeros. Este es un criterio que yo cuidaría si fuera a establecer una lista de los 10 más importantes, porque, especialmente después del fin de la Guerra Fría, la primera cosa que hicieron los media en todo el mundo fue eliminar mucho de la cobertura internacional propia y atenerse a las agencias. Es posible que otra forma de englobarlos rasgos anteriores sea hablar de una mística en la operación editorial de la empresa periodística. Eso propone Roberto Rock. Mi impresión es que los llamados periódicos de clase mundial han logrado alcanzar gran rentabilidad por diversos mecanismos. New York Times y Washington Post, por ejemplo, tienen una especie de definición respecto de sus inversionistas que les permite ser lo que son, y ese es un lujo que no cualquiera puede darse. Uno se pregunta cómo es que logran perdurar este tipo de periódicos, y hay un libro por ahí que se llama Empresas que perduran y que, aunque dirigido a administradores, me llama la atención. Consiste en el estudio de medio centenar de empresas que acabaron siendo colosales a nivel mundial o que, al revés, siendo colosales terminaron con un perfil bajo. Los autores se preguntan, por ejemplo, ¿por qué IBM acabó siendo una empresa de segunda comparada con Microsoft, cuando era el gigante mundial en el ramo de las computadoras, o por qué Microsoft se convirtió en lo que es? Los autores exponen varias hipótesis, pero su respuesta implícita se centra en los valores originarios, en los principios establecidos por el grupo fundador, que permean toda la empresa y son como una estaca que la mantiene firme en la tierra.
Cuando entras al edificio del New York Times o del Washington Post, añade Rock, tienes que ser muy cínico para no darte cuenta de que hay eso, una estaca que los mantiene clavados a la tierra. Cuando conocí a Katharine Graham, la propietaria del Washington Post, unos 6 meses antes de que muriera, me quedó claro desde el principio el tipo de persona que era. Un amigo de El Universal había concertado una cita y yo fui acompañando a Juan Francisco Eli, dueño de dicho diario mexicano. Llegamos media hora antes y estábamos haciendo tiempo afuera cuando llegó un Cadillac negro, de modelo pasado, conducido por un hombre de color y con ella en el asiento del copiloto. En tal ocasión, lo mismo que cuando estuvo en The New York Times, Rock dice haber comprendido en su dimensión el sustento, digamos, espiritual de una gran empresa periodística. El tema que traía a Eli en el caso de ambos diarios, y de otros como USA Today, CAR y el del proceso de transformación, de reingeniería, e imaginábamos que nos propondrían mandar a 8 personas para que se formaran con ellos durante 6 meses, o algo así. Pero Katharine Graham, que estaba con su hijo Donald E. Graham, heredero y actual presidente de The Washington Post Company, lo dijo todo en 3 o 4 minutos, y se reduce a lo mismo que después nos expuso Sulzberger, bisnieto del fundador de New York Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., actual editor del diario. Poniendo ante nosotros un papelito, definimos estas 3 o 4 cosas, nos las creímos y actuamos en consecuencia. Si usted le dijeron a Eli, define estas 4 cosas y actúa en consecuencia, no va a sufrir. Si se engaña solo, puede dedicarle 20 años a ese cambio. Nosotros definimos estas 4 cosas y en 5 años nuestro periódico cambió. Todo lo demás, aún no administrativo, es secundario. Un cuadro emblemático acerca de los valores que conforman la mística de la empresa periodística, referido también por Roberto Rock, en su biografía, Benjamin Bradley, el editor cuando la época dorada del Washington Post, cuenta que en los tiempos críticos de periódico, la señora Graham le decía, no me platique del periódico, vamos a hablar de política. Quiero conocer su visión sobre las cosas, no me platique que ya a publicar al otro día, porque seguramente va a golpear a un amigo mío. Y es que ella era una señora de alta sociedad, que hacía las fiestas más famosas en Washington, a las que concurrían del presidente para abajo. Esta actitud responde a una serie de valores que nutren a algunos países con una historia relacionada con la libertad y el respeto a los derechos individuales. No sé, creo que tiene que ver hasta con la religión. El protestante tiene una relación distinta con la cosa pública, el ciudadano, el trabajo, el dinero, que luego se traduce en leyes, normatividades, prácticas y valores. Ernesto Villanueva, el más reputado experto mexicano en derecho de la información, contribuye a sistematizar lo que luego, de acuerdo con lo expuesto por Calmón Alves y Roberto Rock, desembocaría en una determinada manera de ser empresa periodística. Por principio de cuentas, asumiendo que no haya parámetros internacionales unívocos o generalmente aceptados porque no ha habido un trabajo metodológico en la materia, tenemos que hablar de percepciones fácticas sobre los periódicos que marcan agendas, y en ese caso, bueno, New York Times, Washington Post y Wall Street Journal serían los 3 grandes. Pero habría que comenzar aclarando que el gran trabajo de un diario es dar cumplimiento, garantizar una función superior, el derecho de la gente a saber. Y los periódicos tienen 2 herramientas que posibilitan esto, la libertad de expresión y la libertad de información. Estos son derechos de todos, pero profesionalmente los ejercen los medios, que son los que se dedican a eso, y su negocio es utilizar las libertades de expresión e información para garantizar el derecho de la gente a estar informada para tomar decisiones. Precisamente por eso se llaman medios, son un vehículo de intermediación entre las fuentes públicas y privadas que generan esa información y la persona. En suma, las mejores expresiones periodísticas serán aquellas que mejor realicen dicha función social. Villanueva cree, además, que, ya en el terreno, para cumplir con su responsabilidad social un medio debe poseer, cuando menos, los siguientes parámetros básicos: 1. Un código deontológico; 2. Un estatuto de redacción, que viene siendo un mecanismo interno de autorregulación de las relaciones profesionales, no sindicales, entre el reportero, el periodista y la empresa informativa; 3. Un defensor del lector; 4. Adecuadas condiciones laborales y profesionales de los periodistas, que se resumen en salarios e incentivos justos, y en condiciones para su especialización y actualización, becas y demás. Justin Lewis, académico de la Universidad de Cardiff y articulista de The Guardian, piensa, a su vez, que un gran diario debe ser, por supuesto, preciso y hacer periodismo de investigación, más que las historias que todo mundo publica. Realizar una buena cobertura internacional y no solo enfocarse en historias locales, en un momento en el que tenemos acceso a noticias las 24 horas, jugar un rol mucho más analítico, proveyendo el contexto y trasfondo de noticias, puede tener agenda política propia, pero debe incluir una amplia gama de puntos de vista en sus textos. Atendiendo los puntos de vista de estos conocedores, en resumen, un diario debe ser un intermediario entre los emisores de información y la colectividad. Garantizar, como su fin último, el derecho de la gente a saber, para lo cual debe ejercer las libertades de expresión e información. Poseer, como empresa, una mística que le permita cumplir eficazmente con esa responsabilidad social.
Definir objetivos editoriales y perseguirlos con todos los recursos empresariales posibles. Las delimitaciones que lo explican como un gran periódico son: su independencia editorial, la clara diferenciación que haga entre los géneros de opinión y noticia, su compromiso constante con la precisión, la profundidad y la contextualización de las noticias, el ejercicio del periodismo de investigación, una buena cobertura internacional, la transparencia de sus procedimientos ante el lector, mediante, por ejemplo, un código de ética y un ombudsman del lector. Llegado el caso, el reconocimiento de sus errores. Un estatuto de redacción y condiciones profesionales y laborales dignas para los periodistas, de modo que estos puedan desempeñar su papel en la producción de los contenidos. Pero, otra vez, al considerar estos valores ideales, lo que no puede eludirse es que, como todos los grandes medios, los integrantes de este Top 10, de esta lista de los 10 periódicos de clase mundial: The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El País, Le Monde, Corriere della Sera, Bild Zeitung, Asahi Shimbun o Globo, Clarín, están inmersos en la globalización y solo se determina, tal como determina a la época. Octavio Yanni encuentra que hay formas, características, del poder global que posibilitan la producción y reproducción de modelos y valores socioculturales, signos y símbolos, estereotipos e ideologías que constituyen una parte fundamental del tejido de la sociabilidad burguesa en un medio local, regional, nacional, continental y mundial. Tales centros de mando y toma de decisiones se distribuyen en diferentes instituciones, organizaciones, agencias, empresas, corporaciones, conglomerados, se denominan internacionales, multilaterales, multinacionales, transnacionales, mundiales, globales. Y según este analista brasileño, la industria cultural, a la cual considera uno de dichos poderes globales, incluye todos los recursos inimaginables de los medios impresos y electrónicos, dispuestos de tal forma que divierten, distraen e interpretan con base en informaciones escasas, fragmentarias, selectivas. En orden creciente, los públicos mundiales son alcanzados por los mensajes que crean la ilusión de una aldea global, de un vasto simulacro de la realidad, de la vida social. Además, sobre todo, la industria cultural es una expresión innegable de la cultura mundial y está presente en el modo en que los individuos y las colectividades se informan, se divierten, ocupan su tiempo libre, piensan en los problemas reales y en los imaginarios. 20. Si se ha entregado la vida al oficio periodístico, cuesta todavía más decirlo, en la empresa mediática, a despecho de la mística de la que hablaba Roberto Rock, no hay sitio para la inocencia. Sin embargo, esto no necesariamente debe interpretarse como algo negativo o contradictorio, sino que revela una certeza, con seguridad. Las empresas poseedoras de los diarios de este top 10 han conseguido sortear las crisis y transformaciones capitalistas, poniendo a salvo al medio impreso y diversificándose para permitirle mantener su liderazgo y competitividad cada vez que la realidad exterior modifica las reglas del juego e impone nuevos retos culturales y de mercado. Entre la guerra de Crimea 1854 y la invasión estadounidense de Irak 2003 ha llovido mucho, la geopolítica, la tecnología, la sociedad, los mercados y los paradigmas de progreso humano, ejercicio del poder, explotación y participación ciudadana han cambiado de rostro una y otra vez. Pues bien, estos 10 grandes periódicos han conseguido hasta ahora avanzar con alguna dignidad a través de la cuerda floja de la historia, no sin perder el equilibrio, caer, incorporarse y retomar con todo ese aprendizaje el camino, que nunca deja de plantear riesgo y, ante todo, hondas transformaciones. Esta es una de las razones por las que son factor de poder. Por lo menos eso es lo que refiere la biografía de cada uno de los periódicos seleccionados aquí. Los 10 grandes diarios fueron irrumpiendo en la historia así. The Guardian 1821. The New York Times 1851. Corriere della Sera 1876. The Washington Post 1877. Asahi Shimbun 1879. O Globo 1925. Le Monde 1944. Clarín 1945. Bild Zeitung 1954. El País 1976. The Guardian, ningún periodista puede dejar de leerlo. Justin Lewis tiene una amplia perspectiva de los principales mercados mediáticos, al ofrecer una valoración del británico The Guardian, el diario más antiguo de este top 10, aporta una interesante y crítica visión de contexto. The Guardian hace análisis, cubre una amplia gama de noticias internacionales, como la mayoría de los periódicos de Reino Unido. Es claramente de centroizquierda, pero tiene visiones conservadoras en sus columnas y presenta diferentes puntos de vista. Sabes que no vas a recibir propaganda, sino que manifiesta una preferencia particular que sabes que encontrarás ahí, y que alguien con una opinión distinta puede leerlo y obtener mucho. En Reino Unido hay que reducir los diarios de británicos a 4, los tabloides o populares cubren muy pocas noticias internacionales y su calidad de periodismo no es tan buena como la de The Times, The Guardian, Independent y The Daily Telegraph, los llamados serios o de calidad. The Times es el más famoso,
pero supongo que está probablemente un poco comprometido con su dueño, Rupert Murdoch. Pienso que es muy buen periódico, pero quizá padece ciertos intereses que tienden a arrastrarlo. Uno sabe que si Murdoch tiene una preferencia particular predeciblemente, The Times la tendrá también. The Daily Telegraph tampoco es un periódico malo, es muy tradicional, un poco conservador y atrae audiencias adultas. Y Independent es otro muy buen periódico, aunque tiene mucho menos lectores. Si me dieran a escoger, yo prefiero Independent y The Guardian, pero de hecho The Guardian es el periódico que ningún periodista puede dejar de leer. The Guardian, precisa Lewis, tiene una gran audiencia mundial por su edición internacional cada semana, pero no es el periódico más popular de Inglaterra. The Times y The Daily Telegraph venden más, pero creo que el gran éxito mundial de aquel periódico obedece a que su sitio de internet es espléndido y ríe lectores en todo el mundo. The Guardian Unlimited es, por mucho, mejor que cualquier otro periódico en Inglaterra. Circulación de periódicos británicos. The Sun 3.148.958. The Daily Mail 2.283.166. The Daily Mirror 1.677.921. The Daily Telegraph 865.014. The Times 623.211. The Guardian 339.887. Independent 227.619. The Financial Times 129.837. Total 7.110.045. John Edward Taylor fundó en 1821 The Manchester Guardian, un semanario que pretendía dar voz a los intereses liberales luego de la masacre de Peterloo, en 1819, cuando la Guardia Real asesinó a manifestantes pacíficos, y las manifestaciones populares en favor de una reforma a las leyes del maíz. Aparecía en un momento en el que el entonces venerable The Times de Londres, fundado en 1785, el año de nacimiento en Zúrich, del suizo Neue Zürcher Zeitung, que se mantuvo en la segunda posición de las dos listas de John C. Merrill citadas, después de The New York Times, sigue siendo uno de los grandes europeos, y es, con The Times, el decano de la prensa mundial. Colocaba cada día en el mercado 10.000 ejemplares. Con The Times, el padre, a nivel mundial, de la independencia editorial explícita, la venta de espacios publicitarios y las coberturas bélicas, a partir de las dramáticas historias de la Guerra de Crimea, The Manchester Guardian vivió la revolución en las comunicaciones que significó la invención del telégrafo eléctrico, en las postrimerías de la primera revolución industrial 1840, hasta convertirse, en 1855, en un prestigiado medio impreso de circulación diaria. 2 años más tarde Charles Prestwich Scott ocupó el puesto de editor, que desempeñaría a lo largo de los próximos 57 años. En 1907, su familia compró la publicación, que en 1936 pasó a formar parte del Scout Trust, el mismo corporativo que posee hoy The Guardian. 2 movimientos denotan la significación nacional del rotativo. En 1959 pasó de llamarse The Manchester Guardian a The Guardian, y en 1976 se mudó de Manchester a Londres. Más de siglo y medio después, a partir de 1993 Scott Trust inició un ambicioso proyecto de expansión, muy a tono con lo que estaba ocurriendo con la industria en general y específicamente con la mediática, adquiriendo el semanario dominical The Observer, 5 estaciones radiofónicas, incluyendo Jazz FM, Radio Scotland y Real Radio Yorkshire, y alrededor de 70 periódicos regionales y revistas. En la actualidad, ya como The Guardian Media Group, GMG, la corporación, que en 2000 alcanzó una cifra de negocio de 720 millones de euros, con beneficios antes de impuestos de 120 millones, opera con oficinas en Italia, Holanda y Sudáfrica, considera entrar formalmente al mercado de Estados Unidos con una revista, pues sus ejecutivos están convencidos de que a raíz del 11/S y la invasión contra Irak, gracias a su versión electrónica el periódico tuvo un impacto espectacular entre la audiencia estadounidense. Un artículo del propio diario asevera que los nuevos lectores globales provienen de más de 180 países y que en el último mes, agosto, 2004, hubo más de 3.5 millones de visitas en Estados Unidos al sitio web, en comparación con las cerca de 2 millones de visitas de la Gran Bretaña. The Guardian es el diario del mundo más visitado en Internet y Alan Rusbridger, su actual editor, parece no tener dudas al respecto. Es claro que nos estamos convirtiendo en la voz liberal de la lengua inglesa a nivel global. Ello significa que los periodistas de hoy tienen una influencia mucho más grande que cualquier generación previa de escritores del Guardian. En parte, tal auge obedece a que, con Independent, The Guardian consiguió demostrar al público que el gobierno laborista de Tony Blair había falseado pruebas para legitimar la ocupación a Irak, y a la cobertura informativa que derivó en el escándalo por la muerte del científico Ed Kelly. Este periódico norma su política editorial con un código de ética, según el cual, por caso, los reporteros deben informar al editor sobre errores cometidos y todos tienen la obligación de leer el buzón de lectores para responder a sus comentarios. Asimismo, los colaboradores son llamados a declarar ante cualquier circunstancia donde el interés personal, filosófico o financiero pueda entrar en conflicto con la operación del medio.
Hacia Fuqra, The Guardian tiene a disposición de sus lectores la sección Reader's Editor, donde pueden comentar la información del diario, y promueve campañas editoriales de ayuda humanitaria, principalmente a países africanos, destacan las dirigidas a la desnutrición y el SIDA. The New York Times, ¿la Biblia? En términos corporativos, la New York Times Company es un gigante multimediático. Además de su buque insignia The New York Times, cuyo tiraje solo en Estados Unidos es de 1.1 millones de ejemplares diarios, y 1.7 millones los domingos, 9, posee The Boston Globe y otros 22 diarios, 8 estaciones de televisión y 2 radiofónicas, edita The International Herald Tribune, que fundó originalmente con The Washington Post, oferta servicios de noticias, fotografías y contenidos de opinión sindicados. Henry Jarvis Remond y George Jones lanzaron en 1851 The New York Daily Times, actual The New York Times y al que se considera el primer periódico en todo el mundo producido 2 pliegos de papel y compuesto por 8 columnas maquetadas en ventanas, de modo que impuso un formato todavía en boga, aunque los diarios en formato estándar o sájana, por razones de costos y comodidad, tienden a volverse tabloides, según la World Association Newspaper, y que de algún modo resulta entrañable. Una década más tarde, la Guerra Civil Estadounidense, 1861-1865, constituye su primer gran reto de cobertura periodística que lo obligó a publicar una edición dominical. Y para cuando incluye su actual y clásico eslogan todas las noticias que merecen ser impresas, 25 de octubre de 1896, ya ha impuesto hace tiempo modalidades que caracterizarán al periodismo de primera, como esta, el Times decide ser el primer periódico del mundo que incluye el llamado periodismo de investigación en sus páginas, justo 20 años después de su fundación, o sea, en 1871. Sus reporteros habían pasado casi 2 años investigando a William Marcy Tweed, miembro de la Tammany Hall Democratic. Los reporteros descubrieron que el ayuntamiento de la ciudad había beneficiado al político y empresario, adjudicándole contratos de obras públicas por valor de millones de dólares y colocando en puestos clave de la administración de la ciudad a primos, hijos y cuñados. Debido al feo asunto que descubrieron los periodistas del Times, varios de ellos sufrieron extraños accidentes, pero eso no impidió que la historia se publicase. La serie de 6 artículos publicados por el New York Daily Times sobre el caso llevó al encarcelamiento de 17 personas, la prohibición de ejercer una labor pública a 42 funcionarios y por supuesto el enjuiciamiento de William Marcy Tweed. No es gratuita la reputación de The New York Times como la Biblia del periodismo en el mundo, sus páginas resumen más de siglo y medio de historia mundial, de la Guerra de Crimea, la Guerra Civil Estadounidense, el asesinato de Abraham Lincoln 1865, la Segunda Revolución Industrial, 1870 a 1914, el hundimiento del Titanic, la Revolución Mexicana 1910, las confrontaciones bélicas que anteceden a la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, fue el único en el mundo en publicar íntegro el Tratado de Versalles, el cual puso término a esta conflagración la Revolución Rusa 1917, la emergencia del nazismo 1920, la Gran Depresión, 1929 a 1933, la Guerra Civil Española 1938 y la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, el lanzamiento de la bomba atómica de Estados Unidos sobre Japón 1945 y la fundación del Estado de Israel 1948, a las incidencias de la Guerra Fría, Corea, Vietnam, Cuba, Alemania, Centro, Sudamérica y el Caribe, o Afganistán, el fin de la bipolaridad, con la liquidación de la URSS y el derribamiento del muro de Berlín, la globalización y las revoluciones informática, digital y genómica, la edificación de los paradigmas de la sociedad sustentable, las matanzas contra palestinos, los asentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y las invasiones de Afganistán e Irak. Todo lo ha cubierto The New York Times con sus propios reporteros, como quizá ningún otro medio lo haya siquiera intentado. Su reportero William L. Lawrence tuvo la exclusiva del bombardeo atómico sobre Nagasaki porque sencillamente ese 9 de agosto de 1945 iba a bordo del B-29 desde el cual fue arrojado el artefacto letal, enfrentando un mercado noticioso crecientemente complejo y, en diversas coyunturas, la censura pero también sucumbiendo ante su propia tensión de mentir, exagerar, omitir o inventar para posicionarse entre los lectores. Si no, está la frase del senador estadounidense Aaron Johnson, en 1917, refiriéndose al saldo de la Primera Guerra Mundial, la cual se acercaba a su fin: cuando llega la guerra, la primera víctima es la verdad. La dinastía periodística que lo adquirió en 1896, después de una crisis financiera y la muerte de sus fundadores, y aún lo conserva bajo su control, los Hochschulsberger, tuvo que enfrentar e imponerse periodísticamente a magnates del quilataje de Joseph Pulitzer y Randolph Hearst, en un largo trecho entre los siglos XIX y XX. Hijo de inmigrantes judeo-alemanes, Adolf S. Ochs compró ese año el diario en bancarrota, comprendió que mantener la independencia editorial que buscaba le exigía alcanzar la solvencia financiera y emitió títulos para colocarlos en el mercado accionario neoyorquino.
Uno de sus enormes aciertos fue concebir un medio con noticias equilibradas y de servicios, fue el primer periódico del mundo en ofrecer predicciones meteorológicas, y el primero de Estados Unidos en publicar la llegada del correo por barco, los textos íntegros de los discursos del alcalde y, de los visitantes de la Casa Blanca y la hora exacta en que se ponía el sol y la luna, y un espacio para la crítica de novedades editoriales en el hoy prestigiado New York Times Review. Arthur Hasselberger, yerno de Och, lo sucedió al mando de la empresa. En 1963, Arthur Och Sulzberger tomó la estafeta, acrecentando el éxito del rotativo sí en 1971, cuando The New York Times, con The Washington Post, publicó Los papeles del Pentágono, historia basada en un documento oficial acerca de la verdadera dimensión del papel de Estados Unidos en Vietnam, que hasta entonces había sido minimizado por la Casa Blanca, la CLA y el Pentágono, y que le llevó a vender más de 1 millón de ejemplares. En 1992, Arthur Och Sulzberger Jr. se convirtió en editor del New York Times y es a él a quien le ha tocado tanto insertar al medio en la era de Internet. En agosto de 2005 la empresa editora dio a conocer que iniciaría un proceso de integración de las redacciones que elaboran las versiones en soporte papel y online, que concluirá en 2007, como afrontar una sucesión de escándalos, que incluye el provocado por el reportero Jason Blair, quien inventaba historias, y fue despedido en mayo de 2003, el reconocimiento de los traspiés editoriales a propósito de la cobertura de la invasión estadounidense contra Irak, mayo, 2004, el encarcelamiento de la reportera Judith Miller, julio, 2005, por negarse a revelar la fuente de una noticia que nunca se publicó, sobre la identidad de una agente de la CIA, 33 y el asesinato en Basora, Irak, de los reporteros Steven Vincent, estadounidense, el 3 de agosto, y Fajer Haider al-Tamimi, Irakuf, el 19 de septiembre de 2005, como parte de los alrededor de 70 periodistas asesinados en Irak desde que tuvo lugar la invasión estadounidense, marzo 2003. De cualquier manera, periodistas de los dos principales diarios de The New York Times Company, The New York Times y The Boston Globe, han ganado 111 premios Pulitzer, el mayor número en la historia. En términos de rigor periodístico, sus principales instrumentos son la guía de periodismo ético, la política de recursos de información confidencial y los lineamientos de integridad. En estos últimos se establece que los reporteros son responsables de verificar la información, aunque, si se comete algún error, un editor supervisor debe investigar rápidamente los hechos. La reglamentación interna incide, ante todo, en a. el contenido de las citas, b. el reporteo, c. la comprobación del hecho, d. las correcciones y refutaciones, y e. el uso de fuentes anónimas. Recientemente, en virtud de la crisis de credibilidad por la que atraviesa, el diario ha designado una suerte de ombudsman del lector, una figura a la que siempre se opuso Arthur Och Sulzberger, mismo que se encarga de exponer los comentarios del lector sobre la cobertura informativa en The Weekend Review, aunque no se publican con regularidad. Cuando Justin Lewis, quien pasó 12 años en Estados Unidos como catedrático en la Universidad de Massachusetts y ha escrito para Los Angeles Times o The Boston Globe, ve la lista de los 10 principales medios de clase mundial designados aquí, es muy crítico, estoy de acuerdo en los primeros 5 o 6, que son los que conozco, pero no pondría los periódicos de Estados Unidos en primer lugar. La calidad de sus diarios es alta y tienen buenos reporteros, pero comparados con los británicos y europeos son terribles en su estilo y presentación gráfica. Los estadounidenses, por ejemplo, publican artículos en la página 1 y después en la 34, algo de lo que los británicos se deshicieron hace muchos años. En lugar de escribir un buen artículo acerca de un tema, publican 5, hay mucho volumen, pero su calidad no es muy buena. Comparados con The Guardian o la mayoría de los periódicos ingleses, serían menos claros y no están muy bien escritos. Enseguida, el académico y periodista británico se refiere en particular a los colosos estadounidenses, a los que considera extrañamente anticuados. The New York Times y The Washington Post publican textos más largos, pero su análisis es mucho menos serio, además de que tienden a ser menos críticos de las instituciones de lo que podrían, serían mucho menos que The Guardian, Le Monde o El País. No quiero decir que no critiquen a la administración de George W. Bush, pero su crítica sería como delgada o fina, y generalmente no hacen tanto análisis como podrían, aunque sí entrevistan a gente importante. Yo los leí durante mucho tiempo y nunca me gustaron, pero si tuviera que escoger preferiría The Washington Post durante una revisión de estas líneas. Aparece en el ángulo inferior derecho de la pantalla la ventana de noticias en formato RSS con este anuncio inquietante entre otra serie de encabezados, despedirá de New York Times a 500 trabajadores. La nota respectiva explica que se trata de la segunda decisión de este tipo durante 2005, en la primera salieron 200 empleados, es un ajuste de 4% de la fuerza laboral, que tendrá lugar durante los próximos 9 meses, y 45 de los profesionales afectados pertenecen a la sala de redacción del diario en tanto que el resto saldrán tanto de su versión online, como de su edición internacional de International Herald Tribune y el diario hermano The Boston Globe.
El motivo del recorte de personal tiene relación con la tiranía bursátil a la que están expuestos cada vez más diarios en Estados Unidos para alcanzar los rendimientos que preserven su atractivo accionario. Según sus previsiones, en el tercer trimestre de 2005 obtendrán un beneficio de entre 11 y 14 centavos por acción, lejos de los 33 centavos logrados en el mismo periodo del año anterior. Esta especie informativa termina acotando que el anuncio se produjo el mismo día en que The Philadelphia Inquirer, del conglomerado Knight Ridder, editor también de The Miami Herald, señala que eliminarán de forma conjunta 100 puestos de trabajo.